Tenía 11 años cuando me dijo que no volviera. No gritó. No levantó la mano. Solo abrió la puerta y señaló la calle, como si yo fuera una bolsa que estorbaba en la entrada. No vuelvas a esta casa, dijo mi madrastra. Aquí no hay lugar para ti. Mi padre estaba en el trabajo. Siempre estaba en el trabajo cuando ella decidía borrar cosas. Yo cargaba una mochila rota y un cuaderno doblado. Era de noche. La calle olía a tierra húmeda y miedo. Nadie preguntó a dónde iría un niño solo. Crecí así. En casas ajenas, trabajos tempranos, silencios largos. Cada recuerdo de esa puerta cerrándose se me quedó tatuado en el pecho. No como odio, sino como promesa. Años después, el pasado volvió a tocar. Necesitamos que vengas, dijo el abogado por teléfono. Es sobre la propiedad de tu padre. La casa seguía ahí. Misma fachada. Mismo color amarillo apagado. Ella abrió la puerta y tardó segundos en reconocerme. ¿Qué haces aquí?, preguntó, seca. Entré sin responder. La sala estaba llena de cajas. Papeles sobre la mesa. Nervios en el aire. La propiedad está en disputa, anunció el abogado. Y el heredero legítimo ha llegado. Mi madrastra rió, nerviosa. Y él no tiene derecho a nada. El abogado deslizó un documento. Testamento registrado. Y orden judicial. Ella leyó. Una línea. 2. Sus manos comenzaron a temblar. Su padre dejó constancia del abandono, continuó. Y transfirió la casa al hijo que fue expulsado. El silencio cayó como sentencia. ¿Recuerdas cuando me dijiste que no volviera?, preguntó él. Tenías razón. Cerró la carpeta. No vuelvo como invitado. Vuelvo como dueño. Ella se sentó, derrotada. Él caminó por la casa por primera vez sin pedir permiso. No recuperó una infancia. Pero recuperó algo más fuerte, su lugar. Y esta vez, nadie volvió a sacarlo. Pero para entender cómo se llegó a ese momento, hay que retroceder 19 años. Hay que volver a esa noche de febrero en Guadalajara, cuando la lluvia golpeaba las tejas de barro y el aire olía a concreto mojado y jacarandas. Hay que volver a ese niño de 11 años parado frente a la puerta cerrada, con la mochila de la escuela colgando de un hombro y el miedo colgando del otro. Sebastián no sabía entonces que esa noche definiría todo lo que vendría después. No sabía que el frío que sintió en la espalda al caminar por la banqueta oscura se quedaría con él para siempre, como una marca invisible que nadie más podía ver. La casa de la calle Hidalgo número 342 era de 2 pisos, con paredes amarillas que alguna vez fueron brillantes y ahora lucían como un sol apagado. Tenía ventanas de madera con marcos verdes, un portón de hierro negro y un pequeño jardín donde crecían bugambilias moradas que trepaban hasta el balcón del segundo piso. Adentro olía a canela y café de olla por las mañanas y a cera de vela por las noches. Era la casa que su abuelo paterno había construido con sus propias manos en 1968, ladrillo por ladrillo, fin de semana tras fin de semana. Era la casa donde su padre había crecido, donde había aprendido a andar en bicicleta en el pasillo largo, donde había tallado su nombre en la mesa de la cocina cuando tenía 8 años. Y ahora era la casa de donde Sebastián acababa de ser expulsado como si nunca hubiera pertenecido a ella. Como si los 6 años que llevaba viviendo ahí no significaran nada. Como si el hecho de que su madre hubiera muerto cuando él tenía 5 años fuera una razón suficiente para borrarlo de la memoria familiar. Mariana, su madrastra, había llegado apenas un año después de la muerte de su mamá. Alta, delgada, con el cabello negro siempre recogido en una cola de caballo y los labios pintados de un rojo intenso que a Sebastián le parecía agresivo. Usaba vestidos ajustados y tacones altos incluso para estar en casa. Olía a perfume caro, ese tipo que se queda flotando en el aire mucho después de que la persona se ha ido. Al principio, ella había sido amable. Le preparaba quesadillas con queso Oaxaca y le dejaba ver caricaturas en la televisión los sábados por la mañana. Le compraba cuadernos nuevos para la escuela y le preguntaba cómo le había ido en los exámenes. Pero eso duró apenas 3 meses.
Justo hasta que se casó con su padre en una ceremonia pequeña en la parroquia de San Francisco, con mariachis que tocaron Las Mañanitas y Amor Eterno. Mientras los invitados bebían tequila y comían mole poblano servido en platos de Talavera. Sebastián llevaba un traje azul marino que le quedaba grande y zapatos negros que le lastimaban los pies. Sonrió en las fotos porque su padre se lo pidió, pero por dentro sentía un hueco que no sabía cómo nombrar. Después de la boda, todo cambió. Mariana dejó de prepararle el desayuno. Dejó de preguntarle por la escuela. Dejó de mirarlo a los ojos cuando le hablaba. En su lugar, comenzó a darle órdenes. Recoge tus cosas del piso. Lava tu plato. No hagas ruido, que estoy hablando por teléfono. No subas la voz, que me duele la cabeza. No te sientes ahí, que vas a ensuciar el sillón. No toques eso, que es mío. Poco a poco, la casa que había sido su hogar se convirtió en un campo minado donde cualquier movimiento en falso podía desatar su ira. Y su padre no veía nada. O no quería ver. Trabajaba de gerente en una fábrica de textiles en las afueras de la ciudad, salía de casa a las 6 de la mañana y regresaba a las 9 de la noche, cansado, con los hombros caídos y los ojos rojos. Cenaba en silencio lo que Mariana le servía y se iba a dormir sin hacer preguntas. Sebastián aprendió a hacerse invisible. A caminar sin hacer ruido. A comer rápido. A no pedir nada. A guardar sus cosas en el cajón de su cuarto y cerrar la puerta con cuidado para que no hiciera ruido. Aprendió a estudiar con la luz apagada para que Mariana no se quejara del gasto de electricidad. Aprendió a lavarse la ropa en el lavadero del patio cuando ella no estaba y a colgarla en el tendedero de atrás para que no se viera desde la calle. Aprendió que su existencia era una molestia que debía minimizar. Y entonces llegó esa noche de febrero. Sebastián había llegado tarde de la escuela porque se había quedado ayudando a su maestra, la señora Lupita, a acomodar los libros de la biblioteca. Eran las 7:30 de la tarde cuando abrió el portón de hierro. La casa estaba a oscuras excepto por la luz de la sala. Entró con cuidado, dejó sus zapatos junto a la puerta como siempre hacía, y caminó hacia las escaleras. Mariana salió de la sala. Llevaba un vestido negro y los tacones que hacían eco en el piso de losetas. Su rostro estaba tenso, sus ojos brillaban con una rabia contenida que Sebastián conocía bien. ¿Dónde estabas?, preguntó con voz cortante. Sebastián tragó saliva. Y me quedé ayudando en la escuela, señora. Ella dio un paso hacia él. ¿Y te quedaste haciendo qué? No fue una pregunta, fue una acusación. Ayudando a acomodar libros. Mariana soltó una risa corta, amarga. Libros. Claro. Se acercó más. ¿Sabes qué día es hoy, niño malagradecido? Sebastián negó con la cabeza, confundido. Es el cumpleaños de tu padre. Y tú ni siquiera te molestaste en llegar temprano. Ni siquiera te acordaste. El corazón de Sebastián se hundió. Era cierto. Lo había olvidado completamente. Lo siento, yo. Mariana lo interrumpió. Ya me cansé de tus disculpas. Ya me cansé de ti. Caminó hacia la puerta y la abrió de par en par. El aire frío de la noche entró como una bofetada. Vete. No quiero verte más aquí. Sebastián sintió que el piso se movía bajo sus pies. Pero. Mi papá. Ella señaló la calle. Tu papá no está. Y cuando llegue, yo le diré que te fuiste por tu voluntad. Que ya no querías vivir aquí. Que te hartaste de esta casa y de nosotros. Sebastián sintió las lágrimas quemándole los ojos. Y eso no es cierto. Mariana se encogió de hombros. ¿Y quién crees que va a creer? ¿A ti o a mí? Se cruzó de brazos. Vamos. Lárgate. No tengo todo el día. Sebastián no se movió. No podía. Sus piernas no le respondían. Mariana se acercó, lo tomó del brazo con fuerza y lo jaló hacia la puerta. Que te vayas. Su voz retumbó en las paredes.
Sebastián recogió su mochila del piso, la que todavía tenía manchas de lodo de la semana pasada, y salió al porche. Mariana cerró la puerta detrás de él. El sonido del cerrojo fue como un disparo en la noche silenciosa. Sebastián se quedó parado ahí, temblando. No del frío, sino del miedo. Del abandono. De la certeza de que todo lo que conocía acababa de desaparecer detrás de esa puerta cerrada. La calle estaba vacía. Las farolas de luz amarilla parpadeaban débilmente. A lo lejos se escuchaba el ladrido de un perro y el motor de un auto que pasaba despacio. Comenzó a caminar sin rumbo, con la mochila colgando de un hombro y las manos metidas en los bolsillos de su pantalón de mezclilla. No sabía a dónde ir. No tenía a dónde ir. Su madre estaba muerta. Su padre estaba trabajando. No tenía tíos ni primos cercanos. No tenía amigos que vivieran cerca. Estaba completamente solo en medio de una ciudad que de pronto le parecía inmensa y hostil. Caminó hasta llegar a la plaza principal, donde los árboles de fresno formaban sombras largas bajo la luz de los postes. Se sentó en una banca de concreto pintada de verde, junto a la fuente que ya no funcionaba desde hacía años. El frío de la noche comenzaba a calarse en los huesos. Se abrazó a sí mismo y cerró los ojos, tratando de no llorar. Pero las lágrimas salieron de todas formas, silenciosas, quemándole las mejillas. Pensó en su madre, en cómo ella solía abrazarlo cuando tenía miedo, en cómo le cantaba canciones de cuna aunque él ya tuviera 5 años. Pensó en su padre, en cómo últimamente parecía un fantasma que solo pasaba por la casa sin realmente habitarla. Pensó en la casa de las paredes amarillas, en su cuarto con las cortinas azules, en sus juguetes guardados en el armario, en su cama con las sábanas de carritos. Todo eso ya no era suyo. Ya no tenía nada. Pasó la noche en esa banca. Durmió a ratos, con sobresaltos, despertándose cada vez que escuchaba pasos o voces. Al amanecer, cuando el cielo comenzó a teñirse de naranja y rosa, se levantó con el cuerpo adolorido y el estómago vacío. Tenía que ir a la escuela. Tenía que hacer algo. No podía quedarse ahí para siempre. Caminó las 15 cuadras hasta la primaria Benito Juárez, donde cursaba el 6º grado. Llegó antes que nadie. Se sentó en las escaleras de la entrada y esperó. Cuando la señora Lupita llegó a las 7:30, lo encontró ahí, con los ojos rojos y la ropa arrugada. No hizo preguntas. Solo lo abrazó y le dijo que todo estaría bien. Pero Sebastián sabía que no era cierto. La señora Lupita era una mujer de unos 50 años, bajita, con el cabello canoso recogido en un chongo y lentes de montura gruesa. Usaba vestidos de flores y rebozos de lana, y siempre traía consigo el olor a jabón de lavanda y pan dulce. Enseñaba español y literatura, y era conocida en la escuela por su paciencia infinita y su habilidad para hacer que hasta el alumno más distraído se interesara por los libros. Sebastián la quería como si fuera su abuela. Cuando ella le preguntó qué había pasado, él le contó todo. La expulsión. La noche en la plaza. El miedo. La soledad. Ella escuchó en silencio, con los ojos húmedos, y cuando él terminó de hablar, le puso una mano en el hombro y le dijo, «Te vienes a mi casa. No es mucho, pero hay espacio para ti». Y así fue como Sebastián se mudó a la casa de la señora Lupita en la colonia Santa María, una zona humilde al sur de Guadalajara donde las casas eran pequeñas y los niños jugaban fútbol en las calles empedradas. Era una casa de una planta con paredes de ladrillo sin pintar, techo de lámina y un patio trasero donde crecían plantas de cilantro y hierbabuena en macetas de barro. Adentro había 2 cuartos, una cocina con estufa de gas y una sala con un sillón viejo y una televisión de bulbos que solo agarraba 3 canales. La señora Lupita vivía sola desde que su marido había muerto 10 años atrás. No tenía hijos. Sebastián dormía en el cuarto de invitados, en una cama angosta con colchón de resortes que crujía cada vez que se movía. Pero era suyo. Y eso era más de lo que había tenido en mucho tiempo. Los meses pasaron. Sebastián siguió yendo a la escuela. Estudió más que nunca. Se convirtió en el mejor alumno de su clase.
La señora Lupita le enseñó a cocinar frijoles de la olla, a hacer tortillas a mano, a lavar la ropa en la pila del patio. Le enseñó que la pobreza no era una sentencia, sino una circunstancia. Que el valor de una persona no se medía por lo que tenía, sino por lo que hacía con lo que le tocaba. Le enseñó a levantarse cada mañana con la frente en alto, a no avergonzarse de su historia, a convertir el dolor en fuerza. Y Sebastián aprendió. Aprendió a sobrevivir. A no necesitar mucho. A encontrar alegría en cosas pequeñas. En un plato de arroz con frijoles. En un libro prestado. En una tarde de lluvia viendo caer las gotas desde el porche. Mientras tanto, su padre nunca lo buscó. Sebastián esperó durante semanas, durante meses, que tocara a la puerta de la casa de la señora Lupita. Que preguntara por él en la escuela. Que hiciera algo. Pero no pasó nada. Su padre había aceptado la versión de Mariana. O simplemente no le había importado lo suficiente como para investigar. El abandono se sintió peor la segunda vez. Porque la primera vez había sido por circunstancia, por la muerte de su madre. Pero esta vez era por elección. Su padre había elegido a Mariana sobre él. Había elegido la comodidad de creer una mentira sobre el esfuerzo de buscar la verdad. Y eso dolió más que cualquier otra cosa. Sebastián terminó la primaria con honores. Entró a la secundaria técnica número 12, donde estudió durante 3 años mientras trabajaba por las tardes ayudando a la señora Lupita a vender tamales de rajas y de dulce que ella preparaba en su cocina. Se levantaba a las 5 de la mañana para ir a clases, salía a las 2 de la tarde, comía algo rápido y luego pasaba 4 horas en el mercado de abastos gritando, «Lleve sus tamales. Calientitos. De rajas y de dulce». Ganaba 50 pesos por tarde. Los ahorraba en una lata de galletas escondida debajo de su cama. Soñaba con estudiar una carrera universitaria. Con ser alguien. Con demostrarle al mundo que un niño expulsado de su casa podía llegar lejos. Cuando cumplió 15 años, la señora Lupita le organizó una pequeña fiesta. Invitó a algunos vecinos, compró un pastel de 3 leches en la panadería de Doña Chelo y le regaló un reloj de pulsera que había pertenecido a su difunto esposo. Para que nunca olvides que el tiempo sigue adelante, le dijo, con los ojos brillantes. Pase lo que pase, el tiempo sigue. ¿Y tú también? Sebastián abrazó a la señora Lupita y lloró. No de tristeza, sino de gratitud. Porque ella le había dado algo que su propia familia nunca le dio, un hogar. No en el sentido de 4 paredes y un techo, sino en el sentido de pertenencia. De ser querido. De importar. Los años de secundaria pasaron entre libros, trabajo y crecimiento. Sebastián se volvió alto, delgado, con las manos curtidas por el trabajo y la mirada seria de alguien que ha madurado demasiado rápido. A los 18 años, ganó una beca completa para estudiar administración de empresas en la Universidad de Guadalajara. Fue el primer miembro de su familia en ir a la universidad. Lloró cuando recibió la noticia. La señora Lupita lloró con él. Y juntos celebraron con pozole rojo, tostadas y agua de Jamaica, en esa casa pequeña que se había convertido en su refugio. Durante los 4 años de universidad, Sebastián trabajó de noche en una gasolinera, de guardia de seguridad, llenando tanques de autos y limpiando parabrisas. Estudiaba en los ratos libres, con los libros abiertos sobre el mostrador, bajo la luz fluorescente que zumbaba como un mosquito atrapado. Dormía 4 horas por noche. Se alimentaba de tortas de jamón y refrescos baratos. Pero nunca se rindió. Porque cada vez que sentía que ya no podía más, recordaba esa noche de febrero cuando Mariana lo echó a la calle. Recordaba el frío. El miedo. La sensación de no tener a dónde ir. Y eso le daba fuerzas para seguir. Porque había hecho una promesa silenciosa esa noche. Una promesa de que algún día volvería. No como el niño asustado que fue expulsado, sino como el hombre que había construido a pesar de todo. Se graduó con mención honorífica a los 22 años. Consiguió un trabajo como asistente administrativo en una empresa de logística. Después lo ascendieron a supervisor. Luego a gerente. A los 26 años,
Estaba ganando más dinero del que nunca imaginó posible. Se compró un departamento pequeño pero propio en la colonia americana. Le dio dinero a la señora Lupita para que pudiera dejar de hacer tamales y disfrutar de su jubilación. Le compró un refrigerador nuevo, una estufa moderna, una televisión de pantalla plana. Ella protestó, dijo que no era necesario, que ella estaba bien. Pero Sebastián insistió. Era lo menos que podía hacer por la mujer que lo había salvado cuando nadie más lo hizo. Durante todos esos años, Sebastián nunca intentó contactar a su padre. Nunca volvió a la casa de las paredes amarillas. Nunca preguntó por él. Construyó una vida completamente separada, como si esa parte de su pasado no existiera. Pero el pasado tiene formas extrañas de regresar. Y regresó una tarde lluviosa de octubre, cuando Sebastián tenía 29 años. Estaba en su oficina revisando unos contratos cuando su celular sonó. Un número desconocido. Normalmente no contestaba llamadas de números desconocidos, pero algo le dijo que esta vez debía hacerlo. Deslizó el dedo sobre la pantalla y se llevó el teléfono al oído. Bueno. Una voz masculina, formal, educada. ¿Sebastián Martínez Ochoa? Sí, soy yo. Habla el licenciado Roberto Fernández, del despacho jurídico Fernández y Asociados. Necesito que venga a mi oficina lo antes posible. Es sobre la propiedad de su padre. El corazón de Sebastián se detuvo por un segundo. ¿Y mi padre? El licenciado carraspeó. Su padre falleció hace 3 semanas. Y hay asuntos legales que requieren su presencia. Sebastián se quedó mudo. Su padre estaba muerto. El hombre que lo había abandonado, que había elegido creer las mentiras de su esposa, que nunca lo buscó, estaba muerto. Y lo primero que sintió no fue tristeza. Fue alivio. Un alivio culposo y amargo, pero alivio al fin. Porque ya no tendría que enfrentarse a él. Ya no tendría que preguntarse si algún día habría una reconciliación. Ya no tendría que lidiar con el rechazo. La muerte había cerrado esa puerta para siempre. Señor Martínez, preguntó el licenciado. ¿Sigue ahí? Sebastián parpadeó. Sí, disculpe. ¿Cuándo necesita que vaya? Mañana, si es posible. A las 10 de la mañana. Mi oficina está en la calle Juárez, número 237, tercer piso. Sebastián anotó la dirección en un papel. Ahí estaré. Colgó el teléfono y se quedó mirando la pantalla apagada. Su padre estaba muerto. Después de 18 años sin verse, sin hablarse, sin existir el uno para el otro, su padre estaba muerto. Y ahora había asuntos legales que resolver. Probablemente Mariana quería que firmara algo para renunciar a cualquier herencia. Probablemente quería asegurarse de que él no reclamara nada. Sebastián rió sin humor. Como si él quisiera algo de esa casa. Como si quisiera algo de esa gente. Pero fue de todas formas. Porque había algo en el que necesitaba cerrar ese capítulo de una vez por todas. Esa noche no durmió bien. Soñó con la casa de las paredes amarillas. Con su cuarto de las cortinas azules. Con su madre cantándole canciones de cuna. Con la puerta cerrándose en su cara. Con el frío de esa noche de febrero. Con el miedo. Con la soledad. Despertó sudando, con el corazón acelerado. Se levantó, tomó una ducha fría, se vistió con un traje gris oscuro y salió de su departamento cuando el sol apenas comenzaba a asomar detrás de los edificios. Manejó por las calles de Guadalajara que conocía de memoria, pasó por lugares que despertaban recuerdos que prefería mantener dormidos. Llegó al edificio del despacho jurídico 15 minutos antes de la cita. Subió al tercer piso por las escaleras. Respiró hondo frente a la puerta de vidrio con letras doradas que decían, Fernández y Asociados, Asuntos Legales. La secretaria, una mujer joven de cabello castaño recogido en un moño elegante, lo recibió con una sonrisa profesional. ¿El señor Martínez? Sebastián asintió. El licenciado Fernández lo está esperando. Por favor, pase. Lo guió por un pasillo con paredes blancas y cuadros abstractos hasta una oficina al fondo.
El licenciado Fernández era un hombre de unos 60 años, con el cabello gris peinado hacia atrás, lentes de armazón metálico y un traje azul marino impecable. Se levantó de su escritorio cuando Sebastián entró y le extendió la mano. Señor Martínez, gracias por venir. Sebastián estrechó su mano. El licenciado Fernández señaló una silla frente al escritorio. Por favor, tome asiento. Sebastián se sentó. La oficina olía a papel viejo y café recién hecho. Había archiveros metálicos contra una pared, una librería llena de tomos legales contra otra, y un ventanal grande que daba a la calle. Fernández se sentó detrás del escritorio, juntó las manos y miró a Sebastián con una expresión seria. Lamento su pérdida. Sebastián asintió sin decir nada. Fernández abrió una carpeta beige y sacó varios documentos. Su padre, el señor Jorge Martínez Ramírez, falleció el 3 de octubre de un infarto al miocardio. Dejó un testamento que fue redactado hace 6 meses, en abril de este año, y registrado ante notario público. Sebastián frunció el ceño. ¿Un testamento? Fernández asintió. Sí. Un testamento en el que usted es mencionado como heredero universal de la propiedad ubicada en la calle Hidalgo número 342. El silencio que siguió fue absoluto. Sebastián parpadeó, confundido. ¿Qué? Fernández repitió, más despacio. Usted es el heredero universal de la casa donde vivió su padre. La propiedad está a su nombre. Completamente. Sebastián sintió que el piso se movía. Eso no tiene sentido. Mi padre. Él me abandonó. Hace 18 años. Nunca me buscó. Nunca. Fernández lo interrumpió con suavidad. Su padre vino a verme hace 6 meses. Estaba muy enfermo. Sabía que le quedaba poco tiempo. Me contó lo que pasó esa noche de febrero. Me contó que su esposa le dijo que usted se había ido por voluntad propia. Que había huido. Y él le creyó. Durante años le creyó. Sebastián sintió una presión en el pecho. ¿Y qué cambió? Fernández miró los documentos. Hace un año, su padre fue a un evento de la Universidad de Guadalajara. Dio su nombre en una placa. Sebastián Martínez Ochoa, egresado con mención honorífica. Preguntó por usted. Supo de su historia. Supo que había vivido con una maestra. Que había trabajado mientras estudiaba. Que se había graduado. Y entonces comenzó a atar cabos. Comenzó a dudar de la versión de su esposa. Y cuanto más investigaba, más claro veía que ella había mentido. Sebastián cerró los ojos. Su padre había sabido la verdad. No al principio, no cuando importaba, pero al final la había sabido. ¿Por qué nunca me buscó? Fernández suspiró. Vergüenza, supongo. Culpa. Miedo. Su padre era un hombre orgulloso. Creo que no sabía cómo enfrentar lo que había hecho. Cómo enfrentar el hecho de que le había fallado cuando más lo necesitaba. Así que hizo lo único que podía hacer, asegurarse de que usted recibiera lo que le correspondía. Redactó este testamento. Dejó constancia de todo. Del abandono. De la mentira. De la verdad. Sebastián abrió los ojos. Estaban húmedos pero no lloró. ¿Y Mariana? Fernández sonrió con cierta satisfacción. La señora Mariana Vega está viviendo en la propiedad bajo la creencia de que es suya. No sabe nada del testamento. Su padre dejó instrucciones específicas de que no se le informara hasta que usted estuviera presente. Sebastián sintió algo extraño en el pecho. No era alegría. No era tristeza. Era algo en medio. Una mezcla de justicia y dolor. De victoria y pérdida. ¿Qué tengo que hacer? Fernández deslizó los documentos hacia él. Firmar estos papeles. Y después, si lo desea, podemos ir juntos a la propiedad para notificarle formalmente que debe desocupar. Sebastián miró los papeles. Líneas y líneas de texto legal. Cláusulas. Firmas. Sellos.
Al final, una línea en blanco donde debía poner su nombre. Tomó la pluma que Fernández le ofreció y firmó. Sebastián Martínez Ochoa. Su mano temblaba ligeramente. Cuando terminó, Fernández recogió los documentos y los metió en un sobremanila. Hay una cosa más, dijo Fernández. Sacó un sobre blanco de la carpeta. Tenía el nombre de Sebastián escrito a mano en la parte frontal. Su padre dejó esto para usted. Sebastián tomó el sobre. Era ligero. Lo abrió con cuidado. Dentro había una carta escrita en papel amarillento, con letra temblorosa. Comenzó a leer: Sebastián, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. Y probablemente es mejor así. No tengo el valor de decirte esto en persona. No tengo el valor de mirarte a los ojos después de lo que hice. O mejor dicho, después de lo que no hice. Cuando Mariana me dijo que te habías ido, le creí. Porque era más fácil creer que aceptar que había perdido a otro ser querido. Ya había perdido a tu madre. No podía soportar la idea de perderte a ti también. Así que acepté su mentira. Me dije a mí mismo que eras un niño rebelde. Que volverías cuando te cansaras de estar afuera. Y cuando no volviste, me dije que era tu elección. Que querías estar lejos de mí. Sebastián sintió un nudo en la garganta. Siguió leyendo: pero hace un año vi tu nombre en esa placa. Y supe que me había equivocado. Supe que Mariana había mentido. Supe que te había fallado de la peor manera posible. Hablé con la señora Lupita. Ella me contó todo. Cómo llegaste a su casa esa noche. Cómo trabajaste mientras estudiabas. Cómo te convertiste en un hombre de bien a pesar de todo. Y me avergoncé. Me avergoncé tanto que no pude buscarte. No pude pedirte perdón. Porque sabía que no lo merecía. Sabía que ninguna disculpa podría borrar 18 años de ausencia. Así que hice lo único que pude. Te dejé la casa. La casa que debió ser tuya desde siempre. La casa que tu abuelo construyó para que nuestra familia viviera en ella. Es tuya, hijo. Como debió serlo siempre. Y si algún día puedes encontrar en tu corazón algo de perdón para este viejo tonto, sería más de lo que merezco. Tu padre, Jorge. Sebastián dobló la carta con cuidado y la guardó en el sobre. Se quedó mirando sus manos. Las manos que habían trabajado en gasolineras, que habían vendido tamales, que habían cargado libros y cajas y bolsas. Las manos que construyeron una vida desde cero. Fernández lo observaba en silencio. ¿Está bien?, preguntó después de un momento. Sebastián asintió. Sí. Se levantó de la silla. Vamos a la casa. Fernández también se levantó. ¿Estás seguro? Sebastián lo miró con determinación. Completamente seguro. Salieron del despacho y subieron al auto del licenciado, un sedán negro que olía a cuero nuevo y ambientador de pino. El trayecto hasta la calle Hidalgo tomó 20 minutos. Sebastián miraba por la ventana las calles por donde había caminado de niño. La panadería donde su madre le compraba conchas. La tienda de abarrotes donde su padre compraba cerveza los viernes. La plaza donde había pasado aquella noche de febrero. Todo estaba igual. Como si el tiempo no hubiera pasado. Como si los 18 años fueran solo un parpadeo. El auto se detuvo frente al número 342. Sebastián miró la casa. Las paredes amarillas estaban más desgastadas. La pintura se descascaraba en algunos lugares. El portón de hierro tenía manchas de óxido. Las bugambilias moradas seguían trepando hasta el balcón, más frondosas que antes. Bajaron del auto. Fernández llevaba un portafolio de cuero marrón. Sebastián llevaba solo el sobre con la carta de su padre. Caminaron hasta la puerta. Fernández tocó el timbre. Escucharon pasos adentro. La puerta se abrió. Y ahí estaba ella. Mariana. 18 años mayor. El cabello ahora tenía mechones grises. Las arrugas marcaban su rostro. Pero los ojos seguían siendo los mismos. Duros. Fríos. Calculadores.
Miró a Fernández primero, luego a Sebastián. Tardó unos segundos en reconocerlo. Cuando lo hizo, su expresión cambió. Sorpresa. Confusión. Y algo de miedo. ¿Qué haces aquí?, preguntó con voz seca. Sebastián no respondió. Fernández habló por él. Señora Vega, soy el licenciado Roberto Fernández. Vengo a notificarle formalmente sobre el testamento del señor Jorge Martínez Ramírez. Mariana frunció el ceño. Ya sé del testamento. La casa es mía. Fernández negó con la cabeza. Y me temo que está equivocada. Sacó unos documentos del portafolio. El testamento registrado ante notario público establece que el señor Sebastián Martínez Ochoa es el heredero universal de esta propiedad. Mariana palideció. Eso es imposible. Tomó los documentos y comenzó a leer. Sus manos temblaban. Sus ojos se movían rápidamente sobre las líneas. Leyó una vez. 2 veces. 3 veces. Como si no pudiera creer lo que veía. Esto no puede ser real. Fernández sacó otro documento. Aquí está la orden judicial que confirma la validez del testamento. Y aquí está la notificación de desalojo. Tiene 30 días para desocupar la propiedad. Mariana soltó una risa histérica. ¿Desalojo? Esta es mi casa. Viví aquí durante 20 años. Fernández mantuvo la calma. Esta casa pertenece legalmente al señor Martínez. Usted está viviendo aquí sin derecho legal. Mariana miró a Sebastián con odio puro. Tú. Siempre fuiste un problema. Desde el día en que llegué a esta casa. Siempre estorbando. Siempre ahí, recordándome que yo no era tu madre. Que nunca lo sería. Sebastián la miró sin emoción. Y tienes razón. Nunca fuiste mi madre. Mi madre murió cuando yo tenía 5 años. Y tú fuiste la mujer que me echó a la calle cuando tenía 11. Mariana señaló la calle. Tú te fuiste por tu voluntad. Tú elegiste irte. Sebastián sacó la carta de su padre del sobre. Y mi padre sabía la verdad. Por eso hizo este testamento. Por eso dejó constancia de lo que hiciste. Mariana leyó la carta. A medida que leía, su rostro se descomponía. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. No lágrimas de tristeza, sino de rabia. De impotencia. De derrota. Él me lo prometió, susurró. Y me prometió que la casa sería mía. Fernández la corrigió. Puede que le haya prometido eso en vida. Pero el testamento es claro. Y es el documento legal que prevalece. Mariana se dejó caer en un sillón de la sala. Las cajas que Sebastián había visto en su visión inicial estaban ahí. Papeles esparcidos sobre la mesa. Ella había estado preparándose para quedarse con todo. Para vender la casa. Para beneficiarse de la muerte de su esposo. Sebastián entró a la casa sin pedir permiso. Caminó por la sala. Todo estaba diferente. Los muebles habían cambiado. Las paredes estaban pintadas de un beige neutro. Las fotos de su madre ya no estaban. En su lugar había fotos de Mariana y su padre en viajes que Sebastián nunca supo qué hicieron. Subió las escaleras. El pasillo del segundo piso olía a humedad. Llegó a su antiguo cuarto. La puerta estaba cerrada. La abrió. El cuarto estaba vacío. Sin cortinas. Sin cama. Sin juguetes. Solo cajas apiladas contra las paredes. Cajas llenas de ropa, zapatos, cosas de Mariana. Habían convertido su cuarto en una bodega. Como si él nunca hubiera existido. Como si esos 6 años de su infancia nunca hubieran sucedido. Sebastián sintió una presión en el pecho. No era tristeza. Era algo más profundo. Era el peso de 18 años de rechazo cristalizándose en un solo momento. Bajó las escaleras. Mariana seguía sentada en el sillón, con la mirada perdida. Fernández estaba junto a la puerta, esperando. Sebastián se paró frente a Mariana.
Ella lo miró con rencor. ¿Vas a echarme?, preguntó con voz quebrada. Sebastián pensó en esa noche de febrero. Pensó en el frío. En el miedo. En la soledad. Pensó en todas las veces que se preguntó si su padre vendría a buscarlo. Pensó en todos los años que pasó construyendo una vida sin ellos. Y pensó en la carta de su padre. En esas palabras temblorosas pidiendo perdón. Tienes 30 días, dijo finalmente. Como dice la orden judicial. Usa ese tiempo para encontrar otro lugar. Mariana lo miró con incredulidad. ¿Eso es todo? ¿Ni siquiera vas a gritarme? ¿Ni siquiera vas a decirme todo lo que piensas de mí? Sebastián negó con la cabeza. No tengo nada que decirte. Ya no eres parte de mi vida. Hace mucho que no lo eres. Se dio vuelta y caminó hacia la puerta. Fernández lo siguió. Antes de salir, Sebastián se detuvo y miró hacia atrás una última vez. Vio a Mariana sentada ahí, derrotada, envejecida, sola. Y en lugar de sentir satisfacción, sintió lástima. Porque ella había pasado 20 años en esa casa y al final no le quedaba nada. Ni la casa. Ni el respeto. Ni siquiera la dignidad. Salieron a la calle. El sol de octubre brillaba con fuerza. Sebastián respiró hondo. El aire olía a tierra húmeda, a jacarandas, a recuerdos que ya no dolían tanto. Fernández lo miró. ¿Está bien? Sebastián asintió. Sí. Estoy bien. Y era cierto. Por primera vez en 18 años, se sentía completo. No porque hubiera recuperado la casa, sino porque había recuperado algo más importante. Había recuperado su historia. Había recuperado su lugar en el mundo. Ya no era el niño expulsado. Ya no era el huérfano abandonado. Era Sebastián Martínez Ochoa. Administrador de empresas. Sobreviviente. Hijo de una mujer que lo amó profundamente y de un hombre que al final trató de reparar su error. Los 30 días pasaron. Sebastián no volvió a la casa durante ese tiempo. Dejó que Mariana empacara sus cosas, que se fuera sin más confrontaciones. Cuando finalmente regresó, con las llaves en la mano y el título de propiedad en el bolsillo, la casa estaba vacía. Completamente vacía. Mariana se había llevado todo. Los muebles. Los cuadros. Hasta las cortinas. Solo dejó las paredes desnudas y el piso de losetas. Sebastián caminó por los cuartos silenciosos. Sus pasos hacían eco. Subió al segundo piso. Entró a su antiguo cuarto. Ahora estaba completamente vacío. Las cajas se habían ido. Solo quedaba un rectángulo de polvo en el piso donde habían estado apiladas. Se sentó en el piso, con la espalda contra la pared. Miró por la ventana. Podía ver el jardín, las bugambillas moradas, la calle donde había jugado de niño. Cerró los ojos y por un momento se permitió recordar. Recordar a su madre meciéndolo en sus brazos. Recordar a su padre enseñándole a andar en bicicleta en el pasillo. Recordar las mañanas de domingo cuando desayunaban juntos tamales y atole. Recordar cuando era una familia. Cuando era feliz. Cuando era amado. Y luego recordó lo otro. La muerte de su madre. La llegada de Mariana. El cambio gradual. El rechazo. La expulsión. La noche en la plaza. El miedo. La soledad. Abrió los ojos. Las lágrimas rodaban por sus mejillas pero no hizo nada por detenerlas. Dejó que fluyeran. Porque eran necesarias. Porque había guardado tanto dolor durante tanto tiempo que necesitaba salir. Y ahí, en ese cuarto vacío, en esa casa que ahora era suya, se permitió llorar. Lloró por el niño que fue expulsado. Lloró por el padre que lo abandonó. Lloró por los años perdidos. Lloró por todo lo que pudo haber sido y nunca fue. Y cuando ya no le quedaron más lágrimas, se secó la cara con el dorso de la mano y se levantó del piso. Salió del cuarto y bajó las escaleras.
En la sala, bajo la luz del atardecer que entraba por la ventana, se quedó parado en medio del espacio vacío. Y tomó una decisión. No vendería la casa. No la rentaría. La remodelaría. La llenaría de vida otra vez. Pero no con los fantasmas del pasado. Con nuevos recuerdos. Con nuevas historias. Tal vez algún día tendría su propia familia. Tal vez tendría hijos que corrieran por ese pasillo. Que jugaran en ese jardín. Que crecieran sabiendo que eran amados. Que nunca tuvieran que sentir lo que él sintió. Que nunca tuvieran que preguntarse si importaban. Durante los siguientes meses, Sebastián remodeló la casa. Contrató a un albañil para reparar las grietas en las paredes. A un pintor para pintarlas de blanco limpio. A un carpintero para hacer muebles nuevos. Compró una cama king size para el cuarto principal. Compró un escritorio de madera para lo que sería su oficina. Compró plantas para el jardín. Un árbol de limón. Macetas de geranios. Semillas de girasoles. Poco a poco, la casa fue transformándose. Ya no era la casa del rechazo. Ya no era la casa del abandono. Era su casa. Su hogar. Su lugar en el mundo. Un sábado por la tarde, mientras terminaba de pintar el marco de una ventana, escuchó que tocaban a la puerta. Bajó la brocha, se limpió las manos en un trapo y fue a abrir. Era la señora Lupita. Tenía 72 años ahora, más encorvada, más lenta, pero con los mismos ojos cálidos de siempre. Emijo, dijo con una sonrisa. Vine a ver cómo vas. Sebastián la abrazó. Olía a jabón de lavanda y pan dulce, como siempre. Pase, señora. Le muestro lo que he hecho. La guió por la casa. Le mostró los cuartos recién pintados. Los muebles nuevos. El jardín que comenzaba a florecer. La señora Lupita caminaba despacio, tocando las paredes, mirando por las ventanas, asintiendo con aprobación. Cuando terminaron el recorrido, se sentaron en el jardín, en 2 sillas de plástico blanco que Sebastián había comprado en el mercado. La señora Lupita miró a su alrededor. Está hermosa, mijo. Tu mamá estaría orgullosa. Sebastián sonrió. ¿Usted cree? Ella asintió. Lo sé. Tomó su mano. Y yo también estoy orgullosa. Mira todo lo que has logrado. Mira el hombre en el que te has convertido. Sebastián apretó su mano. Todo gracias a usted. La señora Lupita negó con la cabeza. No, mijo. Gracias a ti. Yo solo te di un techo. Tú hiciste todo lo demás. Estudiaste. Trabajaste. Te levantaste cada vez que la vida te tumbó. Eso no lo hice yo. Lo hiciste tú. Sebastián sintió un nudo en la garganta. No sé qué habría sido de mí sin usted. La señora Lupita sonrió. Habrías encontrado el camino de todas formas. Porque tienes algo que no se enseña, mijo. Tienes corazón. Tienes fuerza. Tienes dignidad. Se quedaron ahí sentados mientras el sol se ocultaba detrás de los edificios y el cielo se teñía de naranja y rosa. Los pájaros cantaban en los árboles. El olor a tierra húmeda llenaba el aire. Y Sebastián sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. Paz con su pasado. Paz con su presente. Paz con su futuro. Esa noche, después de que la señora Lupita se fue, Sebastián se quedó solo en la casa. Caminó por los cuartos apagando las luces. Subió las escaleras. Entró a su cuarto. Se acostó en la cama y miró el techo. Pensó en su padre. En esa carta. En esas palabras pidiendo perdón. Y se dio cuenta de que ya había perdonado. No porque su padre lo mereciera. Sino porque él lo necesitaba. Porque cargar con el rencor era como cargar con piedras en los bolsillos. Te hundía. Te ahogaba. Te impedía avanzar. Y Sebastián había avanzado demasiado para permitir que el pasado lo hundiera ahora.
Cerró los ojos y por primera vez en 18 años, durmió sin sobresaltos. Sin pesadillas. Sin miedo. Durmió como duerme alguien que finalmente llegó a casa. No a una casa de paredes y techo. Sino a casa en el sentido más profundo. A un lugar de pertenencia. De paz. De aceptación. Había vuelto. No como el niño expulsado. Sino como el hombre que construyó su propio camino. El hombre que se negó a ser definido por el rechazo. El hombre que convirtió el dolor en fuerza y la soledad en propósito. Y cuando despertó a la mañana siguiente, con el sol entrando por la ventana y el canto de los pájaros llenando el aire, se dio cuenta de que ya no estaba buscando un lugar en el mundo. Porque lo había encontrado. Estaba ahí. En esa casa. En esa ciudad. En esa vida que había construido con sus propias manos. Y nadie, nunca más, volvería a sacarlo de ahí. Porque este era su lugar. Y él era el dueño de su destino. Los meses siguieron pasando. Sebastián siguió trabajando en la empresa de logística. Lo ascendieron a director regional. Ganaba bien. Vivía bien. Los fines de semana visitaba a la señora Lupita, le llevaba despensa, se sentaba con ella a tomar café y platicar sobre la vida. Ella le contaba historias de cuando era joven, de su difunto esposo, de los tiempos en que daba clases en la primaria. Sebastián escuchaba con atención, grabando cada palabra en su memoria, sabiendo que algún día esos momentos serían solo recuerdos. Un domingo por la tarde, estaba podando las bugambillas del jardín cuando vio a una mujer pasar por la calle. Tenía el cabello negro largo, usaba un vestido de flores y llevaba una bolsa de mandado en la mano. Algo en ella le llamó la atención. Tal vez su sonrisa. Tal vez la forma en que caminaba, con pasos seguros pero suaves. La mujer notó que la estaba mirando y se detuvo. Sebastián, preguntó con sorpresa. Él la miró más de cerca. Ana. Ella sonrió. Sí. No puedo creer que seas tú. Han pasado años. Ana había sido su compañera en la primaria. Se sentaban juntos en la clase de la señora Lupita. Ella le prestaba colores cuando los suyos se acababan. Él le ayudaba con las matemáticas. Habían sido amigos. Buenos amigos. Y luego él fue expulsado de su casa y perdió contacto con todos. ¿Qué haces por aquí?, preguntó Ana. Sebastián señaló la casa. Vivo aquí. Bueno, volví a vivir aquí. Ana miró la casa. Esta es la casa donde vivías de niño, ¿no? Sebastián asintió. Sí. Es una larga historia. Ana sonrió. Y me encantaría escucharla. ¿Tienes tiempo para un café? Y así comenzó algo nuevo. Sebastián y Ana empezaron a verse. Primero para café. Luego para cenas. Luego para caminatas por el parque. Ella era maestra de preescolar, como había sido su sueño desde niña. Amaba a los niños, amaba enseñar, amaba ver cómo las mentes pequeñas descubrían el mundo. Sebastián le contó su historia completa. La expulsión. La vida con la señora Lupita. Los años de trabajo y estudio. La muerte de su padre. El testamento. El regreso a la casa. Ana escuchó todo sin interrumpir. Y cuando él terminó, ella tomó su mano y le dijo, eres la persona más fuerte que conozco. Un año después, Ana se mudó a la casa de la calle Hidalgo. Trajeron sus cosas en una camioneta prestada, con la ayuda de amigos que cargaron cajas y muebles escaleras arriba. Llenaron la casa de vida. De risas. De música. De olor a comida casera. Ana cocinaba pozole rojo los domingos. Sebastián hacía café de olla por las mañanas. Juntos sembraron más plantas en el jardín. Pintaron el cuarto de invitados de amarillo suave. Colgaron fotos en las paredes. No fotos del pasado. Fotos del presente. De ellos dos sonriendo. De la señora Lupita visitándolos. De las plantas creciendo. De la vida que estaban construyendo juntos.
2 años después, se casaron en una ceremonia pequeña en la parroquia de San Francisco. La misma donde su padre se había casado con Mariana. Pero esta vez era diferente. Esta vez Sebastián estaba rodeado de gente que lo amaba de verdad. La señora Lupita estaba en la primera banca, llorando de felicidad. Los amigos de la universidad estaban ahí. Los compañeros de trabajo. Los vecinos de la colonia Santa María que lo habían visto crecer. Ana usaba un vestido blanco sencillo y llevaba un ramo de girasoles. Sebastián usaba un traje negro y una corbata azul. Cuando intercambiaron votos, sus voces temblaban de emoción. Y cuando el sacerdote dijo, «Puede besar a la novia», Sebastián besó a Ana como si fuera la primera y la última vez. Como si todo el dolor del pasado se disolviera en ese momento. La fiesta fue en el jardín de la casa. Pusieron mesas largas con manteles blancos. Sirvieron carnitas, frijoles charros, arroz, tortillas recién hechas, agua de horchata y jamaica. Contrataron a un mariachi que tocó, Amor Eterno, Si Nos Dejan, El Rey. La gente bailó. Rió. Brindó por los novios. Y Sebastián, parado en medio de su jardín, rodeado de las personas que amaba, sintió que finalmente había cerrado el círculo. Que finalmente estaba completo. 3 años después, nació su primer hijo. Un niño. Lo llamaron Jorge, como su padre. No porque quisiera honrar al hombre que lo abandonó, sino porque quería redimir ese nombre. Quería darle un nuevo significado. Joruito, como le decían cariñosamente, tenía los ojos negros de su madre y la nariz de Sebastián. Lloraba mucho al principio, pero cuando Sebastián lo cargaba y le cantaba canciones de cuna, se calmaba. Y Sebastián, sosteniendo a su hijo en brazos, recordaba cómo su madre solía cantarle a él. Y se prometió a sí mismo que Joruito nunca se sentiría solo. Nunca se sentiría rechazado. Nunca se sentiría como si no importara. La casa de la calle Hidalgo se llenó de juguetes. De risas de bebé. De noches sin dormir. De pañales y biberones. De primeras palabras y primeros pasos. Ana dejó de trabajar temporalmente para cuidar a Joruito. Sebastián trabajaba más duro que nunca para asegurarse de que no les faltara nada. Pero siempre llegaba a casa a tiempo para la cena. Siempre cargaba a su hijo. Siempre le leía cuentos antes de dormir. Siempre estaba presente. Porque sabía lo que era crecer sin un padre. Y no permitiría que su hijo pasara por lo mismo. Los años siguieron pasando. Joruito creció. Aprendió a andar en bicicleta en el mismo pasillo donde su abuelo había aprendido. Tallaba su nombre en la mesa de la cocina y Sebastián no se enojó. Al contrario, sonrió y le ayudó a hacerlo más profundo. Porque esa mesa era parte de la historia familiar. Y ahora Joruito era parte de esa historia también. Nació una segunda hija. La llamaron Lupita, por la señora que había salvado a Sebastián cuando nadie más lo hizo. Era una niña de cabello castaño claro y mejillas rosadas. Reía con facilidad y abrazaba con fuerza. Y la señora Lupita, ahora de 80 años, lloraba cada vez que veía a su tocaya. Un invierno, cuando Joruito tenía 6 años y Lupita 3, la señora Lupita enfermó. Una neumonía que no respondía a los antibióticos. Sebastián la visitaba todos los días en el hospital. Le llevaba caldo de pollo. Le leía el periódico. Le contaba sobre los niños. Ella escuchaba con una sonrisa débil. Una noche, mientras Sebastián sostenía su mano, ella le dijo, «Mijo, no tengas miedo cuando me vaya. Viví una vida buena. Y tú me diste los mejores últimos años. Eso es más de lo que muchos tienen». Sebastián no pudo contener las lágrimas. «Usted me salvó, señora. Me dio todo». Ella negó con la cabeza. «No, mijo. Tú te salvaste a ti mismo. Yo solo te acompañé». La señora Lupita murió una madrugada de diciembre, mientras dormía. Sebastián estaba a su lado. La sostuvo de la mano hasta el final. Y cuando ella dio su último suspiro, él inclinó la cabeza y lloró como no había llorado en años. Porque ella había sido más que una maestra.
Más que una tutora. Había sido su madre. La madre que lo acogió cuando fue rechazado. La madre que le enseñó que el amor no está limitado por la sangre. La madre que le mostró que la familia se elige. El funeral fue multitudinario. Exalumnos de la señora Lupita vinieron de toda la ciudad. Llenaron la iglesia. Llenaron el panteón. Todos tenían historias que contar. De cómo ella les había ayudado. De cómo había creído en ellos cuando nadie más lo hacía. De cómo había cambiado sus vidas. Sebastián dio el discurso principal. Habló de esa noche de febrero. De cómo ella lo había encontrado en las escaleras de la escuela. De cómo le había abierto su casa y su corazón. De cómo le había enseñado a sobrevivir. Y al final, con la voz quebrada, dijo, ella me enseñó que la bondad existe. Que hay gente buena en el mundo. Que vale la pena seguir adelante. Y por eso, le estaré eternamente agradecido. La enterraron en el panteón municipal, bajo un árbol de fresno. Sebastián visitaba su tumba todos los domingos. Le llevaba flores. Le contaba sobre los niños. Sobre el trabajo. Sobre la vida. Y aunque ella ya no estaba, sentía su presencia. En las lecciones que le había enseñado. En la fuerza que le había dado. En el amor que le había mostrado. Pasaron más años. Joruito entró a la primaria. A la misma donde Sebastián había estudiado. A la misma donde la señora Lupita había enseñado. Lupita comenzó el kinder. La casa de la calle Hidalgo seguía llena de vida. De voces. De risas. De amor. Una tarde, Sebastián estaba en el jardín regando las plantas cuando Joruito salió corriendo de la casa. Papá. Papá. Encontré algo en el armario del cuarto de arriba. Traía una caja de cartón vieja. Sebastián la reconoció inmediatamente. Era la caja donde su padre guardaba fotos viejas. Sebastián la había olvidado por completo. Se sentó en una de las sillas del jardín y abrió la caja con cuidado. Adentro había fotos amarillentas. Fotos de su abuelo construyendo la casa. Fotos de su padre de niño. Fotos de su madre, hermosa y sonriente, cargando a un bebé. Ese bebé era Sebastián. Joruito se sentó junto a él. ¿Y quién es ella?, preguntó señalando la foto de la mujer. Sebastián sonrió con tristeza. Es tu abuela. Mi mamá. Joruito miró la foto con curiosidad. Era bonita. Sebastián asintió. Sí. Y era buena. Muy buena. Siguió revisando la caja. Encontró más fotos. De su padre joven. De su madre embarazada. De ellos tres juntos, cuando él tenía 2 años, 3, 4. Se veían felices. Se veían como una familia. Y Sebastián se dio cuenta de que a pesar de todo lo que pasó después, hubo un tiempo en que fue amado. Un tiempo en que fue deseado. Un tiempo en que fue parte de algo. Al fondo de la caja, encontró algo envuelto en papel de seda. Lo desenvolvió con cuidado. Era una foto enmarcada. Una foto de él con su madre. Él tendría unos 4 años. Estaban en el jardín de la casa, exactamente donde él estaba sentado ahora. Su madre lo abrazaba y ambos sonreían a la cámara. Detrás de la foto, escrito con tinta azul, decía, Sebastián y mamá. Abril de 1994. Mi tesoro más grande. Sebastián sintió un nudo en la garganta. Abrazó la foto contra su pecho. ¿Estás bien, papá?, preguntó Joruito con preocupación. Sebastián asintió. Sí, mijo. Estoy bien. Le mostró la foto. Y mira. Esta es tu abuela y yo. Joruito miró la foto con atención. Se parecen. Sebastián sonrió. ¿Tú crees? Joruito asintió. Tienen la misma sonrisa. Sebastián miró la foto otra vez. Y sí, tenían la misma sonrisa. Esa sonrisa que Joruito había heredado también. Esa sonrisa que conectaba 3 generaciones.
Esa sonrisa que sobrevivía al tiempo y al dolor. Llevó la foto adentro y la colgó en la sala, junto a las fotos de sus hijos. Porque ellos merecían conocer su historia completa. No solo la parte triste. También la parte bonita. La parte donde hubo amor. La parte donde hubo familia. Esa noche, después de acostar a los niños, Sebastián y Ana se sentaron en el sofá de la sala. Él le contó sobre la caja. Sobre las fotos. Sobre los recuerdos que había olvidado. Ana escuchó en silencio, sosteniendo su mano. ¿Sabes qué es lo más loco?, dijo Sebastián. Pasé tantos años enojado. Tanto tiempo sintiendo que me habían robado mi infancia. Y hoy, al ver esas fotos, me di cuenta de que nadie puede robar los recuerdos buenos. Esos son míos. Siempre lo fueron. Solo los había enterrado bajo todo el dolor. Ana besó su mejilla. Y ahora estás creando nuevos recuerdos. Buenos. Con nuestros hijos. En esta casa que recuperaste. Sebastián miró alrededor de la sala. Las paredes llenas de fotos. Los juguetes esparcidos por el piso. Los dibujos de los niños pegados en el refrigerador. El olor a canela y café que llenaba el aire cada mañana. Esto era lo que había luchado por conseguir. No solo la casa. Sino esto. Esta vida. Esta familia. Este hogar. Y había valido la pena. Cada lágrima. Cada noche de insomnio. Cada momento de soledad. Todo había valido la pena. Porque lo había traído aquí. A este momento. A esta vida que había construido con sus propias manos. Los años siguieron su curso natural. Joruito creció y se convirtió en un joven responsable. Estudioso. Amable. Lupita creció y se convirtió en una niña curiosa y cariñosa. La casa de la calle Hidalgo seguía siendo el centro de todo. El lugar donde se reunían los domingos. El lugar donde celebraban cumpleaños. El lugar donde pasaban las Navidades. Sebastián nunca dejó de agradecerle al destino por haberlo traído de vuelta. Por haberle dado la oportunidad de redimir ese espacio. De llenarlo de amor donde antes hubo rechazo. De construir felicidad donde antes hubo dolor. Un día, cuando Sebastián tenía 45 años, recibió una llamada. Un número desconocido. Contestó con cautela. Bueno. Una voz de mujer, vieja, temblorosa. ¿Sebastián? Él frunció el ceño. Sí, ¿quién habla? Hubo una pausa. Soy Mariana. El corazón de Sebastián se detuvo. No había sabido nada de ella en 16 años. Desde el día que desocupó la casa. ¿Qué quieres?, preguntó con voz neutral. Mariana tosió. Estoy enferma. Cáncer. Los doctores dicen que me quedan unos meses. Sebastián no dijo nada. Quiero pedirte perdón. Sé que no lo merezco. Sé que lo que hice fue imperdonable. Pero necesito que sepas que me arrepiento. Sebastián cerró los ojos. Respiró hondo. ¿Dónde estás? Mariana le dio la dirección de un asilo en las afueras de la ciudad. Sebastián colgó el teléfono y se quedó mirando la pantalla. Ana, que había escuchado parte de la conversación, se acercó. ¿Vas a ir? Sebastián dudó. No lo sé. Ana tomó su mano. Hazlo por ti. No por ella. Por ti. Y Sebastián supo que tenía razón. No se trataba de Mariana. Se trataba de él. De cerrar ese último capítulo. De liberarse completamente del pasado. Al día siguiente, manejó hasta el asilo. Era un edificio de 2 pisos, pintado de blanco, con jardines bien cuidados y ancianos sentados en bancas bajo los árboles. Preguntó por Mariana en recepción. Una enfermera lo guió por pasillos que olían a desinfectante y medicinas. La habitación de Mariana era pequeña. Una cama. Una silla. Una mesita con un vaso de agua. Ella estaba acostada, conectada a una máquina que pitaba rítmicamente. Había envejecido terriblemente.
Su cabello era completamente blanco. Su piel era pálida, casi translúcida. Sus ojos hundidos. Apenas parecía la mujer que lo había echado a la calle tantos años atrás. Cuando lo vio entrar, sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Viniste?» Sebastián se sentó en la silla junto a la cama. «Vine». Mariana lo miró con una mezcla de agradecimiento y vergüenza. «Gracias». Se quedaron en silencio por un momento. Luego ella habló. «Sé que no puedo cambiar lo que hice. Sé que fui cruel. Fui egoísta. Te vi como una amenaza. Como un recordatorio de que yo no era la primera. No era la madre de Jorge. Solo era la segunda esposa. Y eso me carcomía por dentro». Sus manos temblaban. «Cuando te eché esa noche, me dije a mí misma que era lo mejor. Que eras un niño problemático. Que tu padre estaría mejor sin ti. Pero era mentira. Todo era mentira. Solo quería tenerte fuera de mi camino». Sebastián escuchó sin interrumpir. Mariana continuó. «Después de que te fuiste, la casa se sintió vacía. Fría. Tu padre cambió. Se volvió callado. Distante. Nunca volvió a ser el mismo. Y yo sabía que era mi culpa. Pero era demasiado orgullosa para admitirlo. Demasiado cobarde para decirle la verdad». Tosió. La enfermera entró para revisar sus signos vitales y luego salió. Mariana respiró con dificultad. «Cuando tu padre hizo ese testamento, me enojé. Me sentí traicionada. Pero ahora, acostada aquí, sabiendo que voy a morir, entiendo que hizo lo correcto. La casa era tuya. Siempre debió ser tuya». Sebastián sintió una presión en el pecho. No era odio. No era satisfacción. Era algo parecido a la compasión. Porque ver a Mariana ahí, enferma, sola, arrepentida, le hizo darse cuenta de que el tiempo había sido más cruel con ella que con él. Él había construido una vida. Había encontrado amor. Había formado una familia. Había sanado. Pero ella había vivido con la culpa. Con el rechazo. Con la soledad. Y ahora moría sin nada. Sin familia. Sin amigos. Sin paz. «Te perdono», dijo Sebastián finalmente. Las palabras salieron antes de que pudiera pensarlas. Pero en el momento en que las dijo, supo que eran verdad. Mariana lo miró con incredulidad. «¿Qué?». Sebastián repitió. «Te perdono. No porque lo que hiciste esté bien. Sino porque yo necesito seguir adelante. Y no puedo hacerlo cargando con este peso». Las lágrimas rodaban por las mejillas de Mariana. «No merezco tu perdón». Sebastián se levantó de la silla. «Probablemente no. Pero yo merezco la paz. Y perdonarte me la da». Se dio vuelta para irse. Mariana lo detuvo con un susurro. «¿Fuiste feliz? Después de todo lo que pasó, ¿fuiste feliz?». Sebastián se detuvo en la puerta. Miró hacia atrás. «Sí. Soy feliz». Y salió de la habitación. Caminó por los pasillos del asilo. Salió al jardín. Respiró el aire fresco. Sintió el sol en su rostro. Y sintió como si un peso que había estado cargando durante 16 años finalmente se levantara de sus hombros. No necesitaba el arrepentimiento de Mariana para ser feliz. No necesitaba su disculpa para seguir adelante. Lo único que necesitaba era soltar. Y eso fue exactamente lo que hizo. Mariana murió 3 semanas después. Sebastián fue al funeral. No porque sintiera obligación, sino porque quería cerrar ese capítulo completamente. Había apenas 5 personas ahí. Unos primos lejanos que Mariana no veía hace años. El sacerdote. Y Sebastián. Después del servicio, se quedó parado frente a la tumba. No rezó. No lloró. Solo se quedó ahí por un momento, despidiéndose no de ella, sino de esa parte de su vida. Cuando se fue, sabía que nunca volvería.
Porque ya no había nada que lo atara a ese lugar. Estaba libre. Los años siguieron pasando. Joruito se graduó de la preparatoria. Entró a la universidad a estudiar arquitectura. Quería diseñar casas, dijo. Casas que fueran hogares. Lugares donde las familias pudieran crecer y ser felices. Sebastián no pudo estar más orgulloso. Lupita se convirtió en una adolescente brillante. Quería ser maestra, como su abuela Lupita. Quería ayudar a niños que necesitaran ayuda. Y Sebastián sabía que sería excelente en eso. Porque tenía un corazón enorme. Porque había sido criada con amor. Porque sabía lo que era ser valorada. Sebastián cumplió 50 años. Ana le organizó una fiesta en el jardín de la casa. Invitaron a amigos, vecinos, compañeros de trabajo. Había mesas llenas de comida. Carnitas. Barbacoa. Tamales. Pozole. Pan dulce. Pastel de 3 leches. Mariachis tocaban las mañanitas. La gente bailaba. Reía. Celebraba. Y Sebastián, parado en medio de su jardín, rodeado de las personas que amaba, miró la casa de las paredes amarillas. La casa que había sido su hogar. Que dejó de serlo. Y que volvió a ser su hogar. La casa que lo había visto nacer. Crecer. Ser expulsado. Y regresar. En ese momento, sintió una presencia. Como si su madre estuviera ahí, sonriendo. Como si la señora Lupita estuviera ahí, asintiendo con aprobación. Como si su padre estuviera ahí, finalmente en paz con sus decisiones. Y Sebastián cerró los ojos y susurró, lo logré. A pesar de todo, lo logré. Cuando los abrió, Ana estaba a su lado. Lo tomó de la mano. ¿En qué piensas? Sebastián sonrió. En el camino. En todo lo que pasé para llegar aquí. Ana apoyó su cabeza en su hombro. Valió la pena. Sebastián la abrazó. Sí. Valió la pena. Esa noche, después de que todos se fueron, después de limpiar el jardín y guardar las sillas, Sebastián subió al cuarto que había sido suyo cuando era niño. Ahora era el cuarto de invitados. Tenía una cama queen size, cortinas blancas, un pequeño escritorio. Se sentó en la cama y miró por la ventana. Podía ver las estrellas. Brillantes. Infinitas. Y pensó en ese niño de 11 años que había sido expulsado a la calle. Ese niño asustado. Ese niño solo. Ese niño que no sabía si sobreviviría. Y quiso decirle algo a ese niño. Quiso decirle que todo estaría bien. Que habría momentos difíciles. Noches frías. Días de hambre. Pero que al final, valdría la pena. Que al final, encontraría su lugar. Que al final, sería amado. Y mientras miraba las estrellas, Sebastián hizo una última promesa. Prometió que nunca olvidaría de dónde venía. Que nunca dejaría que el éxito lo hiciera olvidar el dolor. Que nunca dejaría de ser empático con aquellos que sufrían. Porque él había estado ahí. Había estado en el fondo. Y sabía lo que era necesitar ayuda. Sabía lo que era necesitar bondad. Sabía lo que era necesitar que alguien creyera en ti cuando nadie más lo hacía. Y prometió que siempre extendería la mano a quien la necesitara. Como la señora Lupita había extendido la suya por él. Bajó las escaleras. Ana estaba en la sala, hojeando un álbum de fotos. Él se sentó junto a ella. Miraron las fotos juntos. Fotos de su boda. De cuando nacieron los niños. De cumpleaños. De navidades. De momentos cotidianos que se habían convertido en recuerdos preciados. Y Sebastián se dio cuenta de que esto era la verdadera riqueza. No el dinero. No la casa. Sino esto. Estos momentos. Estas personas. Este amor. Esto era lo que le habían intentado robar cuando tenía 11 años. Pero no lo habían logrado. Porque él se había negado a dejar que el rechazo definiera su vida.
Se había negado a dejar que el abandono destruyera su capacidad de amar. Se había negado a dejar que el dolor lo convirtiera en alguien amargado. Y ahora, décadas después, podía mirar hacia atrás y ver que cada paso, cada lágrima, cada momento de soledad, lo había traído exactamente a donde necesitaba estar. No a pesar de lo que pasó, sino gracias a ello. Porque el dolor lo había hecho más fuerte. La soledad lo había hecho más empático. El rechazo lo había hecho más agradecido. Y el abandono le había enseñado el verdadero valor de la familia. No la que te impone la sangre, sino la que construyes con amor. Con esfuerzo. Con elección. Sebastián cerró el álbum de fotos. Miró a Ana. La besó suavemente. Te amo. Ella sonrió. Yo también te amo. Se quedaron ahí sentados, en silencio, en esa sala de esa casa de las paredes amarillas. La casa que había visto tanto dolor. Y ahora veía tanto amor. La casa que lo había expulsado. Y ahora lo acogía. La casa que había sido una prisión. Y ahora era un hogar. Y Sebastián supo que había cumplido su promesa. La promesa que había hecho esa noche de febrero cuando tenía 11 años y no sabía si sobreviviría. La promesa de que algún día volvería. No como el niño expulsado, sino como el hombre que construyó su propio camino. Y había vuelto. No con venganza en el corazón, sino con paz. No con odio, sino con perdón. No con amargura, sino con gratitud. Porque la vida le había enseñado que el verdadero triunfo no es destruir a quienes te lastimaron. Es construir una vida tan hermosa que el dolor del pasado se vuelva insignificante en comparación. Es convertirte en alguien tan lleno de amor que ya no quede espacio para el rencor. Es encontrar tu lugar en el mundo. Y defenderlo. Y llenarlo de luz. Para que nadie, nunca más, pueda sacarte de ahí. Porque este era su lugar. Esta era su casa. Esta era su familia. Esta era su vida. Y la había construido él. Con sus propias manos. Con su propio corazón. Y nadie podía quitársela. Porque no estaba en las paredes. No estaba en el techo. No estaba en los documentos legales. Estaba en algo mucho más profundo. Estaba en cada decisión que había tomado de seguir adelante. En cada vez que eligió el amor sobre el odio. En cada momento que eligió construir en lugar de destruir. Estaba en su corazón. Y mientras su corazón siguiera latiendo, este lugar sería suyo. Y esa noche, cuando Sebastián finalmente se fue a dormir, lo hizo con la certeza de que había ganado. No contra Mariana. No contra su padre. Sino contra las circunstancias. Contra el destino que intentó quebrarlo. Contra la vida que intentó definirlo por su dolor. Había ganado. Y su premio no era una casa. Era una vida. Una vida llena de amor. De propósito. De significado. Una vida que valía la pena vivir. Y mientras cerraba los ojos y se dejaba llevar por el sueño, una sonrisa se dibujó en su rostro. Porque sabía algo que ese niño de 11 años no sabía. Sabía que todo estaría bien. Que ya estaba bien. Que siempre lo estaría. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal Historias para distraerte. Tenemos videos nuevos todos los días. Historias que te harán sentir, pensar y recordar que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Nos vemos en la próxima historia.